¿Qué tal? Saludos, señoras y señores, bienvenidos a este espacio semanal aquí en 101 Televisión Cádiz. Hablamos de Avanza, un espacio que intenta de alguna forma dar un poco visiones distintas de trabajos distintos y de emprendedores que han visto una visión empresarial, nunca mejor dicho, en su mundo aquí en la provincia de Cádiz, que han dado un giro de tuerca un poco a su vida. Es el caso de la persona que nos acompaña, del amigo que nos acompaña, Fernando González Zamora, que nos va a hablar de una experiencia interesante. Hablamos del Kundalini. ¿Qué es eso? Pues él nos lo va a explicar porque además es dentista y es cirujano. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, muchísimas gracias. Cuando he hablado de Kundalini, yoga Kundalini, ciertamente la primera vez que yo oí esa apreciación me quedó un poco sorprendido. Después, cuando ya empecé a investigar, vi que era todo un mundo maravilloso por descubrir. ¿Cómo te llegó? Porque tú eres dentista aquí en Jerez. Sí, la verdad, soy dentista en Jerez, tengo mi clínica que creo que ya tiene 20 años aquí, pero además de ser dentista, la verdad que me encanta viajar. Viajo, he sido cooperante, me integro y me inmerso siempre suelo estar bastante inmerso en las culturas. Y hace 20 años andaba bastante inmerso en las culturas incas, maya y demás, y desde hace 6-7 años que ando viajando mucho por Asia, pues allí, como todos sabéis, la cultura tanto del yoga, las medicinas relacionadas con la acupuntura y demás, pues tienen bastante más fuerza que nuestra medicina y la medicina occidental, ¿no?, como la conocemos aquí. Entonces, básicamente fue el inicio de mis viajes y mis aventuras. Digamos que se te abrió la mente, de alguna forma, no solo en el terreno personal, sino también en el ámbito profesional, ¿no? Exacto. O sea, además de viajar y gozar esos viajes, me di cuenta que además de nuestra medicina había una parte bastante importante, aunque todo el mundo lo sabemos, ¿no?, que para curarte tienes que estar bien mentalmente y estar, como digo yo, enchufado, ¿no?, y estar como realmente contento y feliz. Pues aquí en Occidente, en España en concreto, no se trataba tanto esa parte, y en Oriente, sobre todo en el mundo yogi, que es donde más me veo yo reflejado, casi que se da más importancia a esa parte, y yo dije que por qué no integrar las dos. O sea, no se trata de coger y decir me quedo con la parte de la medicina occidental o tradicional nuestra, o de repente la abandono y cojo otra, sino es que las dos son muy buenas, ¿no? Yo le cuento a mis pacientes muchas veces, ¿no?, cuando hago un tipo de práctica de estas, que la relaciono, que digo, ¿tú a quién quieres más, a papá o a mamá? Digo, ¿por qué tienes que querer más a papá o a mamá? Coge a tu papá, a tu mamá y intégralos, ¿no? Quiérelos igual. ¿Y cómo lo integraste dentro de tu ámbito profesional? Pues al principio empecé de una manera más, no sé cómo usar la palabra, como más light, con pequeñas técnicas de Reiki. Luego, a nivel personal, empecé a ir yo a sesiones de activación de energía Kundalini y empecé a ver lo que suponía ese proceso de estar equilibrado y estar enchufado, ¿no?, con esa energía y activarla, y el beneficio que en mí suponía eso. Entonces quise pues indagar más, me puse incluso a estudiar, fui a una escuela, la Escuela Samantara, donde me formé en estas técnicas, y después de eso he continuado formándome, porque al final los que nos dedicamos a la salud, yo en mi caso llevo más de 25 años en este campo, continúas estudiando. O sea, tú vas a tu universidad, pero esto es infinito, hasta el día que nos muramos. Entonces, bueno, pues de esa formación continúo integrando distintas ideas y teorías y demás. Digamos que es una energía vital que se representa ahora por una serpiente, digamos que dormida, ¿no?, enroscada. Claro, un poco para que los espectadores puedan entender, voy a explicar muy brevemente el concepto de los chakras y en qué se basa este tipo de energías en la India, y sobre todo respecto a las teorías yogis. Igual que aquí en Occidente pintamos y hay alas del cuerpo humano con nuestras venas, arterias y demás, allí en China tienen mapas energéticos de donde ellos hacen la acupuntura, donde saben dónde pinchar. Correcto. Los yogis tienen otros mapas energéticos con unos canales que al mismo tiempo hay como unos centros energéticos, como si fueran como los núcleos de esa energía, y lo que pretenden es que esos centros estén todo el día enchufados.
Entonces, en concreto, dentro del mundo yogi hay miles de chakras, pero hay 7 como muy importantes que empiezan desde el final de la columna hasta la cabeza y unidos por un canal. Pues esa energía, que es una energía de tantas que hay, se aloja en el primer chakra, que cuando nacemos está a tope, acabamos de nacer, tenemos una creatividad enorme, una expresión, no nos ha fastidiado nadie todavía en la vida, y la vida nos la va poniendo las cosas a veces como un poco más complicado, y esa energía es como que va durmiendo. Entonces lo que se pretende es activar esa energía para volver a coger un poco el mando de tu vida, empoderarte, vivir el amor de una manera pues más sana, y estar como más consciente, ¿no? con lo que es tu vida y salir un poco de la rueda del ratón al final, en definitiva. Es lo que... Es el centro de las emociones un poco, ¿no? También. De la sexualidad, claro, de los cuidados. Claro, para que se entienda un poco más, cada chakra representa quizá una parte psicológica o parte del cuerpo. El primero está relacionado, el chakra raíz, con la parte física, el segundo con las emociones, el tercero con el empoderamiento y tu fuerza vital, el cuarto con el amor, el quinto con la garganta, que de eso tú tienes que saber mucho. Muchas veces, cuando eso, bueno, el sexto con la parte de los sueños y demás, y el séptimo es el que ya conecta, pues digamos, un poco más a nivel espiritual, ¿no? Entonces, lo que sucede, que ese canal, a lo largo de la vida, vamos a llamar con traumas, con las cosas que nos suceden, se va bloqueando, hay una serie de nudos que hace que eso no fluya correctamente. Por ejemplo, cuando estamos en la tele, muchas veces el tema de la comunicación realmente no es verdad lo que se dice, muchas veces se mal usa el empleo de la palabra. Creo que hay que ser muy respetuoso con la palabra crea realidad, y muchas veces se encuentran cosas que son mentiras, y eso va creando una serie de nudos que hace que ya la palabra no tenga mucho valor, que eso se puede ver. Yo no quiero hablar de los políticos, pero entonces lo que se pretende con esta energía es limpiar esos canales de tal manera que todo fluya y que tu vida, que tú cojas las riendas de tu vida y vayas enchufado por la vida. Una pregunta, un paciente de tu clínica, ¿cómo visualiza esa energía que tú le transmites a él a la hora de tu operación, por ejemplo? Bueno, cuando se trabaja con estas energías sutiles, para empezar, siempre hay que pedir permiso, sí, ¿no?, al paciente. Entonces yo en algunas cirugías, sobre todo porque a lo mejor en un empaste no te da tiempo, porque esto requiere un trabajo extra, pues yo le digo que si le parece bien, que movamos este tipo de energía, y esa energía se puede mover de muchas maneras, desde sustancias químicas, como has dicho tú anteriormente, con el sexo tántrico, se puede mover con grandes meditaciones y respiraciones, con un facilitador que ayude a mover eso. Y otra de las maneras, que es la que empleo yo, es con la vibración, con música, con la vibración, la frecuencia sonora, generan vibración que activan esa energía. Entonces, normalmente yo mis sesiones suelen durar 1 hora, entonces cuando tengo intervenciones largas, pongo playlists donde yo soy capaz de mover la energía, esa energía sutil que existe, y de verdad os puedo asegurar que el nivel inflamatorio después, ¿sabes?, no tiene nada que ver, que llevo muchos años haciendo esto, cuando además somos capaces de manejar esas energías, ¿no? ¿Y lo nota después el paciente? Cuando termina te lo dice. O sea, muchas veces el paciente no tiene la capacidad de saber qué hubiera pasado, sino claro. Si hubiera pasado, pero yo que sé, o me imagino qué hubiera pasado, porque lleva muchos años trabajando sin el empleo de esta fuerza, ¿no?, del manejo de esta energía que todos tenemos dentro, pues la verdad que ahora parece que soy más bueno y bueno, a lo mejor lo soy, ¿no?, porque es verdad que el conocimiento al final te hace ir mejorando, ¿no? Fernando, ¿cuáles son los elementos típicos de una sesión de yoga Kundalini? Claro, luego está eso. Una parte es cómo llegué yo aquí, que yo llegué para mejorar mi práctica diaria sanitaria, y otra que, viendo el beneficio que yo notaba en el día a día, me metí más simplemente a trabajar realmente, porque al final es un trabajo en realizar sesiones. Entonces, como facilitador. Como facilitador, exacto. Es una, vamos a decir, no sé si llamarlo profesión, bueno, un trabajo, y básicamente lo que consiste, la persona llega a una sala, que normalmente son salas de yoga, y no requiere ningún conocimiento esa persona en técnicas de meditación y de yoga.
se aconseja que venga con ropa cómoda, Sí. porque lo que se hace es que el paciente, no son pacientes, es el defecto profesional, la persona que viene se tumba y muchas veces pues se puede mover un poco en el suelo y demás, pues como tienes que estar 1 hora, que es lo que suele durar tumbado el proceso. ¿Con los ojos cerrados? Con los ojos cerrados. Hay gente que si tiene dificultad en mantener o cree que puede tener dificultad, se le pide que traiga un antifaz, y lo que se hace es que se pone vemos en algunas de las sesiones, por ejemplo, que estábamos viendo antes, que hay muchas mujeres. Hay muchas mujeres en las sesiones de Kundalini. Sí, la verdad. Es curioso. La verdad que la proporción yo diría que puede ser 10-1. ¿10-1? 10-1 y siendo optimista 10-2. Entonces sí que es verdad que invito a los hombres a venir, porque esto, la finalidad última de activar la energía Kundalini es activar la conciencia. Sí. Y creo que ahí las mujeres nos llevan un poco de ventaja. Fernando, ¿qué significa activar la conciencia? Porque, claro, hablamos muy ligeramente, y perdón por la apreciación, pero mucha gente nos dirá, vale, activar la conciencia. Yo soy consciente de donde estoy, yo soy consciente de mi ser, soy consciente de la realidad que vivo. ¿Cómo que activar la conciencia? ¿A qué te refieres con eso? Pues mira, muchas veces empieza, ¿no? Simplemente cogiendo las riendas de tu vida. Como he dicho antes, vivimos en la rueda del ratón, en la cual muchas veces hacemos grandes cosas por la mañana, si sé consciente, incluso hacemos cosas o aceptamos trabajos, situaciones y demás que no nos parecen bien. La mujer que ya más trabajando en esto, en esa igualdad, ya va siendo consciente que tiene que ser igual que el hombre, pero muchos hombres no son conscientes de que eso es una realidad. Al mismo tiempo es entender que el amor es como realmente único, es una frecuencia única, que eso ya lo explica la física, y ser consciente de eso. Como he dicho antes, ser consciente que la palabra crea realidad. Ser consciente que cuando digamos las cosas, las digamos sabiendo que es verdad lo que decimos, y si me apuras, desde el amor. Pues ser consciente de todas esas cosas, y al final básicamente viene a decir el tener la responsabilidad de empoderarte para coger las riendas tuyas. Y ya cuando llegas a los últimos niveles, como a ese último chakra, ya entramos en esa parte quizá más espiritual, de ser consciente que estamos todos conectados, y que quizá estos patrones o estos arquetipos, como no quiero volver a hablar de los políticos y demás, o vamos a hablar del Capitán América y de Iron Man, mejor, que creo que ya no necesitamos un Capitán América. Creo que esa igualdad tiene que existir a esos niveles. Entonces es básicamente tener la capacidad de crear tu propia realidad, de ser consciente que la estás creando a todos los planos sin estar influenciado por las cuestiones externas. ¿Y eso te convierte en mejor persona, a tu juicio? Pues yo creo que sí, porque entre una de las cosas que se consigue es hacer las cosas desde el amor. Entonces cuando se empiezan a hacer las cosas desde el amor, creo que las cosas empiezan a cambiar, ¿no? Cuando intentas no mentir, no mientes, sí. Que a veces, además de hablar, hay que estar en silencio, que es otra de las virtudes que muchas veces no está. Pues cuando eres consciente de tantas cosas, creo que la sociedad irá mejor, ¿no? Cuando todos seamos de esa manera, sinceramente lo creo, ¿no? Hay varias doctrinas que utilizan el concepto de Kundalini. Una es el yoga, evidentemente, pero después está pues el tantra, el budismo, etcétera. Tú te has centrado un poco en el tema del yoga, ¿no? ¿Especialmente o no? Yo me he centrado más en lo que es aunque un poco el origen viene de ahí, me he centrado más en lo que la energía como tal representa. Yo quizá mi primer contacto a nivel de conocimiento fue estando en Perú, que ellos hablan, en lugar de chakras, hablan de energías de la tierra, el fuego, pero al final hablan lo mismo los mayas, los incas, los japoneses, que es el país que menos yoga practica, solo tienen un centro energético que se llama el Hara. Al final todo es lo mismo, o sea, es más energía. Yo lo cuento más desde el punto de vista del yoga, porque creo que se entiende más fácil que si me pongo a hablar con las teorías de los incas y los mayas. O sea, es una manera de ser, o que yo veo que es más fácil llegar a ser entendido, para explicarme. Volvamos un poco a esa sesión, si te parece, de yoga. Sí. Esa sesión en la que pueden participar personas mayores de 18 años,
que generalmente, y hay un toque de atención, son las mujeres, a ver si los hombres también nos animamos a participar en este tipo de sesiones. Cuando termina la sesión y hablas con la gente, ¿qué experimentan? O sea, porque claro, en una hora tampoco podemos pensar que vamos a abrir un mundo completamente distinto. Claro. Evidentemente todo esto es un proceso al que tú estás acostumbrado por ya muchos años, pero una persona neófita que vaya por primera vez y que termine después de una hora de una sesión de yoga kundalini, ¿qué es lo que experimenta? Pues la verdad, como tú has dicho, eso es un proceso. En una única sesión es muy complicado llegar. Yo de hecho llevo, como tú dices, tiempo experimentando esto, y según donde cada uno tenga su bloqueo, empieza a notar cómo esa densidad o esos nudos empieza a liberarse. Entonces hay gente que tiene bloqueos emocionales que pueden ser con su madre, con su pareja, y de repente empiezas a tener como más clarividencia, o sea, sales de la sesión y empiezas a entender qué ha pasado ahí. Hay gente que a lo mejor tiene un problema de empoderamiento con su trabajo, con su vida, y sale de la sesión viendo las cosas claras. Hay gente que tiene problemas con la voz, de comunicarse, no se atreve, y de repente empieza a darse cuenta que tiene capacidad de hacerlo. Y hay gente que lo consigue en una sesión, que eso suele ser lo menos, eso es gente que viene trabajada de antes. Hay gente que conecta luego con los sueños. El sexto chakra está relacionado con las glándulas. Cada chakra está relacionado a nivel físico con las glándulas y con las hormonas, o la glándula pineal, que es la encargada de los sueños, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa que en los sueños hay más verdad de la que nos imaginamos. De hecho, nuestras abuelas siempre nos decían, cuando tenías un problema, que fueras a la cama y lo consultaras con la almohada. Es verdad. Y eso que decían las abuelas, esas creencias populares que se han perdido hoy en día, pues con estas prácticas se están retomando, y de repente uno empieza a acordarse de los sueños y a ver ciertas cosas ahí. Te acuerdas de tu abuela ahora y dices, ahí va, mi abuela tenía razón. Entonces vas despertando, es otro despertar más, ¿no? De esa conciencia, que en los sueños hay más información quizá de la que nos creemos, ¿no? Pues al final cada uno tiene su proceso para intentar contestarte, cada uno tiene su proceso, cada uno controla su proceso, es dueño de su proceso, y hay gente que lo comparte y hay gente que no. Y la gente que lo comparte pues te va contando, pues bueno, pues un poco lo que ha sentido, ¿no? ¿Qué papel juegan los mantras en este proceso? Los mantras como tal al final son frecuencias vibracionales. Entonces en mi caso, que es lo que yo uso, que mis sesiones están, además de mi apoyo, mi facilitación allí, mi acompañamiento, sería la palabra. Yo uso frecuencias vibracionales musicales, normalmente uso frecuencias de alta, o música de alta frecuencia. Pues el mantra es otro más, que genera una frecuencia que según la frecuencia que tú quieras trabajar, pues vas liberando distintos tipos de densidades o de nudos, por llamarlo de alguna manera. ¿Y cómo acompañas a la gente en esa hora? ¿Vas hablándoles, vas tocándoles, vas ayudándoles a posicionarse, por ejemplo, el cuerpo? ¿O cómo es? Básicamente se toca poco, o yo, bueno, aquí cada facilitador tiene su técnica. Yo en mi caso, que esto no viene, o sea, yo he ido a una escuela, la escuela Samantara, he estudiado esto, y ahí te enseñan una serie de técnicas a las cuales ahora mismo, digamos, yo básicamente soy afín al 100%. Entonces, dentro de esas técnicas hay veces que se toca en alguna zona, se toca poco, hay que tener mucho cuidado porque la gente está con los ojos cerrados de estar tocando, se pide permiso si crees que tienes que tocar. Y básicamente bueno, esto ya es más complejo, ¿no? No es tan fácil formarse en esto, entonces explicarlo en 2 minutos. Ya lo sé, pero bueno. Entonces vas a veces abriendo, hay técnicas para abrir los chakras, técnicas mecánicas, que la gente los puede abrir antes de prepararlo, con la respiración. Al principio se hacen pequeñas meditaciones para hacerlo. Tú con pequeñas aperturas, hay veces que, por ejemplo, le abres a alguien que le ves con una postura así como muy cerrada, le abres un poco a lo mejor los hombros para permitir que, por ejemplo, el chakra corazón, la garganta salga más. Bueno, ahí son infinidad de técnicas que... Claro, porque cada persona es un mundo completamente distinto, y una sesión en la que, no sé, haya 20 o 25 personas, cada persona ha experimentado una vivencia completamente distinta, ¿no? Claro, pues eso sí que es verdad. ¿Hay técnicas individuales o no? Pregunto. Sí, se puede hacer. Yo lo he hecho sesiones individuales, las cuales te llevan a un desgaste
mío físico más grande. ¿Por? Porque al final todos somos energía, ¿no? Esto lo decía un tipo que se llama Einstein, que ganó un premio Nobel, que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma, y esa energía que lleva antes que estuviera el hombre aquí, que anda por ahí circulando, que está en nosotros, pues anda por ahí circulando, ¿no? Entonces esa energía, cuando hay mucha gente en una sala, esa energía que anda en ese sistema, si tú eres capaz como de conectarla y hacerla, por así decirlo, moverla, es más fácil que cuando te tienes que concentrar tú solo, tu energía solo en una persona. Entonces, como que te apoyas un poco de ese campo, que se llama campo telúrico, pues te apoyas un poco y es mucho más fácil que se lo hace solo. Hay gente que no quiere estar acompañado con nadie, pues acuda a la sesión y esto solo, y se hace solo, pero bueno, otra manera de... un poco implicando un poco lo que me acabas de comentar de los chakras, el último, el que conecta con la espiritualidad, y hablando también de la energía que no se pierde. Mucha gente, sobre todo a nivel espiritual, piensa que cuando fallecemos esa energía no se ha perdido, sino que esa energía sigue fluyendo, volviendo un poco a lo que decías de Einstein, ¿no? También se enseña eso. ¿Qué piensas? Porque claro, una vez que fallece el cuerpo físico, la energía continúa ahí, no se ha destruido, como bien acabas de comentar. Ese último chakra que está ligado con la espiritualidad, ¿tiene mucho que ver en todo eso? Claro, exacto. Aquí nosotros, y según pues de tu religión, tu procedencia y demás, aquí en España, sin ir más lejos, hemos hablado de alma. O sea, aquí el alma, por ejemplo, se ha conectado muy poco al cuerpo físico a nivel de salud y demás, cosa que la parte oriental sí que lo hizo. Los indios hablan, bueno, cada uno habla de su energía en el mundo de una manera. Entonces, yo evidentemente creo que la energía existe, que estamos conectados a esa energía y más bien estamos desconectados, que por eso estamos los que estamos en esto intentando activar esa energía para que nos conectemos a ese nivel donde seamos capaces de estar conectados a ese, llámalo Dios, Alá, Espíritu, cada uno lo que quiera, llámalo como quieras, y estemos todos en ese plano, ¿no? Y esto ya lo demuestra, que es así la física, que hemos dejado de ser, ¿no? O de pensar en tanto materialismo científico, ¿no? Y ver que sabemos todo ya, que la física es cuántica ya no somos materia, ya somos cosas y energía circulando, ¿no? Por nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que esa energía continúa, claro, a tu juicio, ¿no? Exacto, totalmente. No se pierde, desaparece. Pero aparte es que eso no es que a mi juicio, es que eso ya está, vamos, si lo decía Einstein, yo voy con Einstein al fin del mundo, vamos, eso creo que está absolutamente probado. ¿Cómo afecta esta práctica al sistema nervioso y, digamos, un poco al equilibrio hormonal? Pues básicamente, que es el comienzo de mi entrada en este mundo, yo creo que lo que hace es eso, que lo equilibra. O sea, cuando tú estás equilibrado, tienes esa red energética equilibrada, vas quitando esos nudos y esas densidades, hace que esté todo en equilibrio. Y una de las cosas que casi todo el mundo comenta en mis sesiones, que los días sucesivos, porque además de estar en la sesión, en ese proceso, el proceso luego dura un tiempo, me escriben diciendo que tiene una calma enorme, que en situaciones que antes se hubieran mandado a paseo alguno, lo han visto como desde un punto, como si estuvieran en un trono viéndolo la película desde fuera con mucha calma. Entonces, en este mundo que vamos todos con un estrés hasta arriba, empezar a sentir que estás en calma y que tienes la capacidad de ver tu vida desde fuera con calma, pues no sé. A mí no me lo contaron así, pero si me hubieran contado me hubiera apuntado antes. Pero ¿cómo se adapta esto a la rutina diaria? O sea, porque claro, termina la disciplina, o sea, la sesión, que puede durar 1 hora, 2 horas, pero después llega el día a día. ¿Cómo se adapta esto a la rutina del día a día? Pues como al final es un proceso interno, sí, eres tú el que tienes, o no es que tienes, vas siendo consciente, que eso es lo que hablamos antes, ese despertar, claro. Tú mismo te vas dando cuenta, te vas despertando tú solo, no te lo cuenta nadie, o sea, yo no hago nada, entre comillas, sí. Es uno el que empieza a darse cuenta que estamos conectados con la naturaleza, que el mar está ahí, que de verdad que es bonito, que la sexualidad es como el comienzo de la creación de todo, ¿no? Que tenemos que tomar la decisión de nuestra vida desde un punto de vista coherente, y es uno mismo
el que va dándose cuenta de todo eso, y las situaciones y la rutina del día a día, tu manera de comportarte es distinta porque tú coges las riendas de tu vida, ¿no? Eres tú el que manifiesta tu realidad, no dejas que otro te diga lo que tienes que hacer, básicamente. Ya casi terminando, Fernando, me gustaría que nos dieras un avance de las sesiones que vas a realizar en breve y cómo se puede poner la gente en contacto contigo. Pues mira, yo ahora me voy este viernes me voy a Bali a unas estas de yoga y demás. Sí, como el que va a Sevilla, claro, ¿no? exacto, Me voy a Bali, sí, para un retiro de yoga, y cuando vuelvo en marzo, el primer fin de semana de marzo, estoy en Madrid, el segundo, que creo que es día 8, hago una sesión en el Palmar, ahí al lado de Conil, y creo que es el día 15 tengo otra sesión en Jerez, y el fin de semana siguiente también. De todas formas, en tu página de Instagram está todo, ¿no? Está sí, todo, yo ¿no? exacto, yo he abierto... ¿Se lo podemos decir? Sí, claro, yo he abierto una página de Instagram para separarla un poco de mi otra actividad, la dental, que es fernando.k.activación, y ahí es donde cuelgo las cosas y pongo la información de las sesiones y demás. Fernando.k.activación es Exacto. el canal de Instagram de Fernando González Zamora, que hoy nos ha acompañado y digamos que también nos ha abierto un poco más la mente, aunque para ello es prioritario que vayan a una sesión suya, que seguro que va a ser de su total interés. Fernando, ha sido un placer, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, como siempre. Y mucha suerte. Gracias, te lo agradezco un montón la invitación. Gracias. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.